Nos complace darles la bienvenida a un nuevo video, en donde vamos a hablar acerca del sistema de peticiones y los procedimientos para presentar denuncias individuales en virtud del Tratado de Derechos Humanos en razón de las Naciones Unidas. Sin más que decir, sean bienvenidos a un nuevo video. Como primer punto, vamos a desarrollar el tema tomado del folleto sobre el sistema de peticiones dado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, comenzaremos hablando sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pues se concibe como un sistema regional de promoción y protección de derechos humanos y se encuentra compuesto, ojo, por dos órganos, los cuales son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los cuales en sí van a monitorear el cumplimiento por parte de aquellos estados que forman parte de la OEA para el cumplimiento de sus obligaciones para respetar también los derechos humanos de sus habitantes. Bueno, sigamos hablando un poco sobre la OEA, que es la Organización de los Estados Americanos que reúne a los 35 países independientes de las Américas y que tiene como propósitos el afianzar la paz y la seguridad del continente, procurar en sí que existan soluciones de problemas ya sea políticos, jurídicos, económicos que se den entre ellos, así como erradicar la pobreza crítica que constituye uno de los obstáculos más severos para el desarrollo democrático de los pueblos en el hemisferio occidental. Entre otros más, se dice que en sí la OEA tiene 4 pilares fundamentales que llevan a cabo en sí sus objetivos, los cuales son la democracia, los derechos humanos, la seguridad y el desarrollo, por los cuales vela siempre que cada Estado lo cumpla. Ya que abordamos un poco el tema de la OEA, es necesario que nos adentremos a los organismos que son primordiales en este sistema interamericano de derechos humanos. El primero de ellos es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual se considera que es un órgano principal y autónomo de la OEA, creado en 1959, cuyo mandato en sí surge de la Carta de la OEA. En dicha comisión se encuentra integrada por 7 miembros que son independientes y sobre todo expertos en derechos humanos. No representan a ningún país en general y son elegidos por la Asamblea General de la OEA y tienen una Secretaría Ejecutiva permanente con su sede en Washington, D.C., Estados Unidos, que le da un apoyo ya sea profesional, técnico y administrativo a la Comisión para cualquier situación que se llegase a presentar. Tocando un poco lo de la Comisión, es necesario establecer su función principal, y es la de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en las Américas. Es decir, la Comisión ejerce esta función a través de la realización de visitas a los países, mediante preparación de informes sobre la situación de los derechos humanos en general o tocando temáticas ya sea en particular para poder dar un apoyo. También tenemos la adopción de medidas cautelares o incluso hacer una solicitud de medidas provisionales a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así también el procesamiento y análisis de peticiones individuales, con el objeto de determinar la responsabilidad internacional de aquellos estados que son parte de la OEA que se supone han cometido alguna violación a los derechos humanos. Y sobre todo, después de conocer todo eso, emitir recomendaciones para poder evitar esta situación. Pero ¿quiénes pueden hacer peticiones individuales? Pueden ser presentadas en sí por personas, por grupos de personas o incluso organizaciones que se consideren en sus alegatos que han sido víctimas de violación a sus derechos humanos. Y ante lo explicado acerca de la función que tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nos surge una pregunta. ¿Contra quién puedo presentar una petición por violación de derechos humanos? En sí, la denuncia debe de ser presentada contra uno o más estados que sean miembros de la OEA que se considere que han violado los derechos humanos contenidos ya sea en la Declaración Americana, en la Convención Americana de los Derechos Humanos o incluso en otros tratados interamericanos de derechos humanos. Es más, se va a considerar que el Estado puede llegar a ser responsable por violar derechos humanos en las siguientes situaciones. En acción, que puede ser en consecuencia de hacer o de un actuar ya sea del Estado o de sus agentes, ya sea también en aquiescencia, que es la consecuencia del consentimiento tácito del Estado o incluso sus agentes, y por último por una omisión, como resultado que el Estado o incluso sus agentes no actúen cuando debían hacerlo. Es necesario aclarar que la Comisión en sí no tiene competencia para atribuir responsabilidad individual, es decir, no puede determinar si una persona es o no culpable. La Comisión solamente puede determinar la responsabilidad internacional de un Estado que sea miembro de la OEA.
y se va a emitir ya sea su respectivo informe en donde puede incluir las siguientes recomendaciones al Estado que pues ha sido declarado como culpable, por así decirlo, o más que todo responsable. Suspender los actos violatorios de derechos humanos, investigar y sancionar a las personas que resultaran como responsables o incluso reparar los daños ocasionados, entre otros. Es necesario destacarles que la comisión puede llegar a tener cierto límite en su actuación. ¿En cuáles casos? Por lo menos ellos no pueden pronunciarse respecto a una violación que haya cometido un Estado que no sea miembro de la OEA. Incluso no pueden proporcionar abogados para asistir en un proceso judicial interno o incluso para presentar una petición o alguna solicitud de medidas cautelares, porque en sí la comisión no tiene como exigencia la representación de un abogado. Es más, para alguna tramitación o alguna presentación de estos, todos los procesos son gratuitos, así como también se encuentra limitado a suministrar ayuda económica o dar instrumentos de trabajo a personas que se encuentran afectadas. Y por último, no pueden por ningún motivo realizar trámites migratorios o incluso tramitar el otorgamiento de visas o asilo político. Eso es lo que se encuentra limitada a su actuación porque ellos solo deben de conocer y resolver. Ya hablamos sobre uno de los organismos que son fundamentales para este sistema interamericano de derechos humanos, pero vamos a destacar el segundo de ellos, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dicha corte es instalada en 1979 como un órgano judicial autónomo de la OEA, cuyo mandato en sí surge por medio de la Convención Americana de los Derechos Humanos, y es que se dice que la corte en sí tiene su sede en San José, Costa Rica, y se encuentra compuesto por 7 jueces que son elegidos a título personal, que son provenientes en sí de los Estados miembros de la OEA. Esta corte tiene como objetivo en sí interpretar y aplicar en todo esto de la Convención Americana y otros tratados de derechos humanos o en particular a través de emisiones de sentencias sobre casos u opiniones consultivas, es decir, tienen que conocer, resolver y dar su veredicto o sentencia. Ya hablamos un poco sobre la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero necesitamos destacar la función que realiza. Tenemos dos funciones que son primordiales. La primera de ellas es la función contenciosa. En sí es hacer resoluciones sobre los casos que se le presentan en donde se alega que un Estado ha violentado mediante sus acciones o omisiones derechos humanos que han sido consagrados ya sea en tratados internacionales o incluso en todo tipo de convenio que ha sido ratificado por aquellos que son miembros de la OEA. Esto según el artículo 62 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Tenemos una función consultiva, que es aquella facultad que ya tienen los Estados miembros de consultar toda interpretación jurisprudencial que ha sido emitida por la Corte referente a aquellos casos que ha resuelto. Esto según el artículo 64 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Pero ¿cuáles se pueden considerar que son los tratados interamericanos de derechos humanos? Es decir, la base por la cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pues resuelven. La primera de ellas es la Convención Americana sobre Derechos Humanos o también denominada Pacto de San José de Costa Rica. También está la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, el protocolo adicional a la Convención Americana en materia de derechos económicos, sociales y culturales, o también denominada Protocolo de San Salvador. Como cuarto tenemos el protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativos a la abolición de la pena de muerte. Tenemos la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, denominado también Convenio de Belém do Pará. Tenemos también la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas y por último la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. Conociendo todos estos convenios antes mencionados, se viene a la mesa la pregunta: ¿puede la Comisión o incluso la Corte Interamericana revisar decisiones que son emitidas por tribunales nacionales? Claro que puede. Tienen competencia para revisar posibles violaciones a aquellos derechos que son protegidos por tratados interamericanos y que no han sido satisfechos con la justicia interna de cada país. Pero ante todo esto, ¿cómo debo de presentar mi petición ante alguna violación a los derechos humanos? La petición debe de presentarse dentro de los 6 meses posteriores a la fecha de la notificación de la decisión judicial definitiva, ya una vez agotados los recursos internos. ¿Quién puede presentar en sí una denuncia ante la comisión? Cualquier persona, grupo de personas u organización por sí mismo o en representación de otra.
y pueden presentar en sí la petición para denunciar una violación de derechos humanos en contra de uno o más estados de la OEA. En sí se dice que la Comisión puede mantener la reserva de la identidad de la parte peticionaria si así lo solicitaran expresamente. Sin embargo, si el peticionario o incluso la presunta víctima son la misma persona, la Comisión generalmente comunica al Estado que se le considera violador de derechos humanos la identidad de la persona que está siendo víctima y que ha recurrido a un proceso en la comisión. ¿Qué debe de incluir en sí mi petición? Todas las peticiones en sí deben de incluir los datos de la presunta víctima, incluso de sus familiares, los datos de la parte peticionaria, tales como el nombre completo, teléfono, dirección postal y de correo electrónico. Es necesario incluir una descripción completa, clara y detallada de los hechos alegados, en donde se incluye el cómo, cuándo y dónde, por qué. Y así también el estado que se considere responsable se debe de establecer cuál es. Se debe de incluir una indicación sobre las autoridades estatales que se consideren responsables. Es necesario establecer los derechos que se consideran que han sido violentados y así también se debe de establecer, de ser posible, copias simples y legibles de los principales recursos que se interpusieron y de las decisiones judiciales internas para conocer en sí cómo se dio el proceso en ese estado en general, así como también las instancias judiciales o autoridades en las cuales pues se acudió para remediar las violaciones de derechos humanos que se alegan pero que no fueron resueltas. Y por último, de ser posible, hay que presentar copias simples y legibles de todos aquellos recursos que han sido interpuestos, incluso de las decisiones judiciales internas o de algún otro anexo que se considere pertinente, como puede ser declaración de testigos. Por regla general, es necesario aclarar que la comisión no devuelve documentos que han sido enviados en el marco de una petición. Por esta razón, no debe de enviarse por ningún motivo documentos originales. ¿A dónde debo enviar mi petición? Si bien la petición puede presentarse personalmente, no es necesario acudir ante la comisión, ya que la petición puede enviarse por los siguientes medios, que a continuación se presentan: correo electrónico, formulario electrónico, fax y correo postal. Si se decide hacer por medio de formulario electrónico, tiene la opción de redactar su petición en un documento aparte y subirlo a dicho sitio web. ¿Cuál es el procedimiento que sigue mi petición? Las peticiones presentadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos siguen una serie de pasos por medio de los cuales se busca dar una clara y pronta solución a los problemas que se dan en cuanto a la violación de los derechos humanos de las personas o colectivos por parte de un Estado. Primero que nada, hay que aclarar que no es necesario acudir a la comisión, porque el procedimiento se da principalmente por escrito. En ciertos casos, y una vez que se da trámite a una de estas peticiones, se notificará al Estado, y así la comisión podrá convocar, de ser pertinente, audiencias o reuniones de trabajo. Si se considera necesario, se puede presentar información adicional, ya que muchas veces esta puede ser fundamental para determinar si el Estado es culpable o no de los hechos alegados en su contra. Al presentarse dicha información, esta será agregada al expediente. Pero, dada la gran cantidad de peticiones que se reciben a la comisión, estas pueden tardarse muchísimo tiempo en ser resueltas. Pero, ellos buscarán dar una solución tarde o temprano a cada uno de los casos. Cuando se pasa a la etapa de admisibilidad, la petición será enviada al Estado, iniciándose así un proceso de intercambio de información, por medio del cual el Estado podrá defenderse de los alegatos hechos en su contra y demostrar así que es inocente o no. Cualquier información presentada por una de las partes será trasladada a la otra, para que luego se pueda decidir si la petición es admisible o no. Cuando la petición es admisible, la comisión analizará los alegatos que presentaron cada una de las partes y sus respectivos progresos, para que así se haga de forma legal el proceso y así pasar a la siguiente etapa de forma correcta. Después de ser admitida la petición, la comisión emitirá un informe sobre el fondo del asunto,
en donde le dirá al Estado las siguientes recomendaciones: hacer cesar los actos violatorios de los derechos humanos, establecer los hechos y llevar a cabo una investigación oficial y también sus respectivas sanciones, reparar los daños ocasionados, introducir cambios al ordenamiento legal y o requerir la adopción de otras medidas o acciones estatales. Pero si se da el caso en que el Estado no cumple con cada una de estas recomendaciones, la Comisión decidirá publicar el caso o someter el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si así lo considera pertinente. Situaciones de gravedad y urgencia. En muchas ocasiones, muchas personas se ven imposibilitadas para realizar las denuncias pertinentes ante la Comisión, ya sea porque se encuentran privadas de libertad dentro de los estados que están violentando sus derechos humanos o incluso están desaparecidas, por lo cual se pueden aplicar medidas cautelares para resguardar ciertos derechos, ya sea para su persona o incluso para algún colectivo que también se vea afectado de forma indirecta. Si bien es posible que haya medidas cautelares asociadas a peticiones, los procesos de medida cautelar pueden hacerse de forma independiente, es decir, sin tener una petición que los respalde, ya que, como dijimos anteriormente, la persona agravada puede verse imposibilitada para realizar la denuncia. Pero, si se hace una medida cautelar en relación a este caso, ya no se puede pedir otra si ya se hace una petición formal al respecto. Las medidas cautelares pueden ser pedidas por cualquier persona. Esta persona puede ser solicitante y beneficiario a su vez. El solicitante puede resguardar su identidad, ya que así puede protegerse de cualquier represalia que venga en su contra. Pero los beneficiarios no pueden resguardar su identidad, por obvias razones, ya que la comisión tiene que saber con certeza quién será la persona o personas beneficiadas de esta protección especial que venga por parte de la Organización de Estados Americanos, OEA. La información a incluir en la solicitud de medidas cautelares será los datos personales del solicitante, quien tendrá que establecer su protección de la identidad para evitar cualquier inconveniente en su contra, la información del beneficiario o los beneficiarios, y si estos se encuentran privados de libertad, decir en qué lugar se encuentran arrestados, los hechos alegados, en donde se tendrá que decir hasta el más mínimo detalle de todo lo ocurrido y que se presume es una violación clara a los derechos humanos, las denuncias ante autoridades estatales, estableciendo el por qué se decide acudir ante la comisión ante la falta de respuesta por parte de las autoridades locales, las medidas solicitadas, donde se dirá todo aquello que se pide para la protección de la o las personas que se ven violentadas en cuanto a sus derechos, y la vinculación con una petición o caso ante la comisión, en donde se dirá si hay algún antecedente de que la o las personas afectadas interpusieron una denuncia ante la comisión, y si es el caso, decir la fecha y el caso en específico por lo cual se hizo. Formulario para presentar una petición ante la CIDH. Como en toda denuncia normal, se requiere de una base por la cual se guíe uno a la hora de interponer alguna petición en contra de alguna autoridad que se considere que está violentando nuestros derechos. En base al derecho internacional, la Comisión se fundamenta en su reglamento interno para poder establecer ese parámetro por el cual la persona o las personas que se encuentran violentadas en cuanto a sus derechos humanos se fundamenten y puedan establecer paso a paso las acusaciones en contra del Estado opresor. El artículo 28 del reglamento interno de la Comisión establece los requisitos que debe de contener la petición, los cuales serán: primero, el nombre, la nacionalidad y firma de la persona o personas denunciantes, o, en el caso de que el peticionario sea una entidad no gubernamental, el nombre y la firma de su representante o representante legal. Segundo, si el peticionario desea que su identidad sea mantenida en secreto. Tercero, la dirección para recibir notificaciones de la comisión. Cuarto, una relación del hecho o situación denunciada.
con una especificación del lugar y la fecha de las violaciones alegadas. Quinto, de ser posible, el nombre de la o las víctimas, así como de cualquier autoridad pública que haya tomado conocimiento del hecho o situación denunciada. Sexto, la indicación del Estado que el peticionario considera responsable de los hechos alegados. Séptimo, el cumplimiento con el plazo previsto en el artículo 32 de dicho reglamento. Octavo, las gestiones emprendidas para agotar todos los recursos legales establecidos de forma interna en el país, o la imposibilidad de hacerlo de conformidad al artículo 31 de dicho reglamento. Y noveno, la indicación de que si la denuncia ha sido sometida a otro procedimiento de arreglo al derecho internacional, de conformidad al artículo 33 de dicho reglamento. A continuación, explicaremos los procedimientos de los que disponen las personas que afirmen ser víctimas de violaciones de los derechos contenidos en los tratados internacionales de derechos humanos. Los derechos humanos adquieren un significado concreto cuando se presentan denuncias individuales. Al pronunciarse un fallo en un caso individual, se llevan a la práctica normas internacionales que de otra manera podrían parecer generales y abstractas. Las normas que contienen los tratados internacionales de derechos humanos producen sus efectos más inmediatos cuando se las aplica a la situación de la vida diaria de una persona. El conjunto de decisiones resultantes puede servir de orientación a los estados, la sociedad civil y los particulares al interpretar el sentido contemporáneo de estos tratados. Desde los primeros años del decenio de 1970 se han desarrollado a ritmo acelerado mecanismos internacionales de denuncia y actualmente los particulares pueden presentar reclamaciones a las Naciones Unidas sobre violaciones de los derechos que sean objeto de los 9 tratados, conocidos como básicos. Los mecanismos de denuncia se han concebido de manera que sean accesibles al prófano en cuestiones jurídicas. No es preciso ser abogado ni siquiera conocer bien la terminología jurídica y técnica para poder presentar una denuncia en virtud de estos tratados. Hay otras vías para presentar denuncias individuales a los órganos de las Naciones Unidas. Se pueden presentar denuncias al Consejo de Derechos Humanos, sus relatores especiales y grupos de trabajo y la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer. Sin embargo, estos procedimientos tienen un planteamiento básico distinto al de los tratados internacionales antes expuestos, que proporcionan una reparación individual por conducta de mecanismos cuasi judiciales. También se pueden presentar denuncias a las organizaciones de la familia más amplias de las Naciones Unidas, como la Organización Internacional del Trabajo y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura. ¿Contra quién se puede presentar una denuncia en virtud de un tratado? Las denuncias con arreglo a uno de los 9 tratados solo pueden presentar contra el Estado que cumpla 2 condiciones. En primer lugar, debe ser parte, mediante ratificación o adhesión. En segundo lugar, debe el Estado parte haber reconocido la competencia del comité encargado de la vigilancia del tratado para recibir y examinar denuncias de particulares. ¿Quién puede presentar una denuncia? Cualquiera puede presentar una denuncia ante un comité contra un Estado que cumpla las 2 condiciones expuestas, de ser parte y haber aceptado la competencia del comité para examinar denuncias individuales, alegando que se han violado sus derechos consagrados en el tratado correspondiente. No es necesario que un abogado prepare el caso, aunque el asesoramiento jurídico puede mejorar la calidad de las presentaciones. No obstante, los particulares deben tener presente que las Naciones Unidas no prestan asesoramiento jurídico en estos procedimientos. Se puede presentar una denuncia en nombre de la presunta víctima con su consentimiento por escrito. A veces no se requiere ese consentimiento. Por ejemplo, si la presunta víctima se encuentra en la cárcel sin acceso al mundo exterior o es víctima de una desaparición forzada.
En estos casos, el autor de la denuncia debe indicar claramente los motivos por los cuales no se puede dar dicho consentimiento. ¿Qué información se debe facilitar en una denuncia? Aunque la denuncia a un comité, también llamada comunicación o queja, no tiene que revestir una forma determinada, se recomienda que se utilicen los formularios modelo de denuncia y las directrices adjuntos. La denuncia se debe presentar por escrito y debe ser legible, estar preferiblemente mecanografiada e ir firmada. Solo pueden aceptar las comunicaciones presentadas en uno de los idiomas oficiales de las Naciones Unidas: árabe, chino, español, francés, inglés y ruso. La denuncia debe contener los datos personales básicos. Así también, todo cambio de dirección o cualquier otro dato de contacto se debe notificar tan pronto como sea posible. Es fundamental exponer por orden cronológico todos los hechos en que se basa la denuncia. Esa exposición debe ser lo más completa posible y contener toda la información pertinente al caso. El autor de la denuncia debe de indicar los motivos por los que se considera que los hechos descritos constituyen una violación del tratado en cuestión. Es muy recomendable que los autores de denuncia especifiquen los derechos establecidos en el tratado presuntamente violados. También es aconsejable indicar los tipos de reparación que el autor de la denuncia desearía obtener del Estado parte. En el caso de que el comité concluya que los hechos expuestos ponen de manifiesto una violación, el autor de la denuncia también debe exponer con detalles las medidas que hayan adoptado para agotar los recursos disponibles en el Estado parte contra el que vaya dirigida la denuncia, es decir, las gestiones que se hayan realizado ante los tribunales y las autoridades locales del Estado parte. El requisito del agotamiento de los recursos internos significa que es necesario que las reclamaciones se hayan presentado en primer lugar ante las autoridades nacionales competentes hasta la instancia más alta. También se debe indicar si alguno de estos recursos están pendientes o aún no se han agotado, además de las razones para ello. Así también los autores de denuncia deben acompañar copias de todos los documentos pertinentes a sus alegaciones y argumentos, especialmente las decisiones administrativas y judiciales que hayan podido adoptar. ¿Cuándo se puede presentar una denuncia en virtud de los tratados de derechos humanos? Es importante presentar la denuncia lo antes posible una vez que se hayan agotado los recursos de la jurisdicción interna. Las demoras en la presentación pueden contribuir a que el Estado parte le resulte difícil responder de manera adecuada y al comité evaluar los hechos a fondo. En algunos casos, la presentación tras un periodo muy prolongado puede conducir a que el caso sea considerado inadmisible. Procedimiento. Sobre la base de los requisitos mencionados, el comité de que se trate decidirá si el caso debe quedar registrado, es decir, incluido oficialmente en una lista de casos a examinar. Se informará al autor de la denuncia como corresponda. A continuación se transmite el caso al Estado parte interesado para darle la oportunidad de hacer comentarios al respecto dentro de un plazo determinado. Las dos fases principales del examen de una denuncia reciben el nombre de fase de admisibilidad y fase de examen de fondo. La admisibilidad se refiere a los requisitos formales que debe cumplir la denuncia para que el comité competente pueda examinar su sustancia. El fondo se refiere a la sustancia de la denuncia, sobre cuya base el comité decide si los derechos de la presunta víctima consagrados en el tratado han sido vulnerados o no. Una vez que el Estado ha enviado la respuesta a la denuncia, se le brinda al autor de la denuncia la oportunidad de formular observaciones. La mayoría de los comités piden a los Estados partes que proporcionen sus observaciones en un plazo de 6 meses desde la fecha en que se les comunicó la denuncia. El Estado parte puede impugnar la admisibilidad de la denuncia por medio de argumentos dentro de los 2 primeros meses de ese periodo.
Siempre se da la oportunidad al autor de la denuncia de presentar comentarios sobre las observaciones del Estado parte dentro de un plazo establecido. Una vez se han recibido las observaciones de ambas partes, el caso está listo para que el comité competente adopte una decisión. Si el Estado parte no responde, a pesar de recibir varios recordatorios de la secretaria, el comité adoptará una decisión sobre el caso basándose en la información presentada por el autor de la denuncia. Procedimiento en virtud del protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado en 1966. Abarca una amplia gama de derechos civiles y políticos, como el derecho a la vida, derecho a un juicio imparcial, libertad de expresión, la igualdad ante la ley y la prohibición de la discriminación. Los derechos individuales que pueden invocarse ante el Comité de Derechos Humanos se enumeran en la parte tercera del pacto, es decir, de los artículos 6 al 27. El mecanismo de presentación de denuncias por presuntas violaciones a esos artículos figura en el primer protocolo facultativo del pacto, que es un tratado distinto abierto a los Estados partes en el pacto. Los Estados partes en el protocolo facultativo reconocen la competencia del Comité de Derechos Humanos, un grupo de 18 expertos independientes que se reúnen 3 veces al año para recibir las denuncias de las personas que se encuentran bajo su jurisdicción y que aleguen ser víctimas de violaciones de los derechos que se les reconocen en el pacto. Es importante saber que las denuncias en virtud del protocolo facultativo del pacto que contengan los elementos necesarios prima facie se remiten al relator especial sobre nuevas comunicaciones y medidas provisionales del comité, que decide si el caso debe registrarse y transmitirse al Estado parte para que formule observaciones. Dado el gran número de denuncias presentadas ante el comité, puede haber un retraso de varios años entre la presentación inicial y la decisión final del comité. En virtud del protocolo facultativo, no hay ningún plazo para presentar denuncias ante el comité. Sin embargo, con el fin de prevenir posibles abusos en este sentido, el comité introdujo un artículo en su reglamento sobre los retrasos en la presentación, de conformidad al artículo 96 de su reglamento sobre los retrasos de la presentación. Procedimiento en virtud de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. La Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes fue aprobada el 10 de diciembre de 1984. Prohíbe la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y otras obligaciones. Exige a los Estados partes que no devuelvan a las personas a países a los que ya hayan razones fundadas para creer que ellos correrían el peligro de ser sometidos a torturas. Asimismo, impone una serie de medidas destinadas a garantizar que los actos de tortura, donde quiera que se cometan, sean investigados y juzgados de la manera apropiada. Las obligaciones sustantivas se exponen en la parte primera de la Convención, es decir, del artículo 1 al 16, y el mecanismo de presentación de quejas en el artículo 22. Es importante saber: las quejas se declararán inadmisibles no solo si están siendo examinadas por otro procedimiento internacional de investigación o arreglo, sino también si el mismo asunto ha sido objeto en el pasado de una decisión con arreglo a este procedimiento. Además, en el reglamento del comité se dice que una queja puede rechazarse como inadmisible si el tiempo transcurrido desde que se agotaron los recursos de la jurisdicción interna es tan poco razonable que el examen de la queja por el comité o el Estado parte resulte excesivamente difícil. Procedimiento en virtud de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, aprobada el 21 de diciembre de 1965, establece una serie de obligaciones en virtud de las cuales los Estados partes deben garantizar, en la legislación y en la práctica, el goce del derecho a no ser víctima de discriminación racial.
Las obligaciones sustantivas figuran en la parte primera de la Convención, es decir, de sus artículos 1 al 7. Los Estados partes pueden formular una declaración con arreglo al artículo 14, aceptando la competencia del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, un grupo de 18 expertos independientes que se reúnen 2 veces al año para examinar denuncias de personas o grupos de personas que aleguen ser víctimas de violaciones de los derechos estipulados en el Convención. En virtud del artículo 14, los Estados partes pueden designar un órgano nacional que será competente para recibir y examinar peticiones de personas o grupos de personas que aleguen ser víctimas de violaciones de los derechos estipulados y que se hayan agotado los recursos locales disponibles. Es importante saber, las denuncias relacionadas con esta convención pueden ser presentadas no solo por particulares o en nombre de ellos, sino también por grupos de personas o en representación de tales grupos. Las denuncias deben presentarse en un plazo de 6 meses a partir de la fecha del fallo definitivo pronunciado por una autoridad nacional en el caso. El hecho de que el mismo asunto esté pendiente o haya sido objeto de una decisión con arreglo a otro procedimiento internacional no se considerará un obstáculo para la admisibilidad de la denuncia. Una vez registrada la denuncia, el Estado parte dispone de 3 meses para presentar sus observaciones sobre la admisibilidad de la denuncia, si no tiene ninguna objeción a este respecto sobre el fondo. Si el Estado parte impugna la admisibilidad, el peticionario dispondrá de 6 semanas para presentar sus comentarios sobre las observaciones del Estado parte. A continuación, el comité adoptará una decisión sobre la admisibilidad. Si el comité concluye que en el caso es admisible, el Estado parte dispondrá de otros 3 meses para presentar observaciones sobre el fondo. El peticionario tendrá luego 6 semanas para presentar sus comentarios al comité antes de que éste adopte una decisión definitiva sobre el fondo del caso. Si por el contrario, el Estado parte no tiene ninguna objeción en cuanto a la admisibilidad de la denuncia y solo presenta observaciones relativas al fondo, el peticionario también dispondrá de 6 semanas para presentar sus comentarios antes de que el comité adopte una decisión definitiva al respecto. Continuaremos con el procedimiento en virtud del protocolo facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, esta fue aprobada el 18 de diciembre de 1979, la cual garantiza el derecho de toda mujer a no ser objeto de discriminación y también obliga a los Estados partes a velar por el disfrute de ese derecho, tanto en la legislación como en la práctica. Las obligaciones sustantivas se figuran en las partes primera a la cuarta de la Convención, en los artículos del 1 al 16. ¿Sabías que el mecanismo para la presentación de denuncias de la Convención figura en su protocolo facultativo que se aprobó el 6 de octubre de 1999? Pues este se trata de que es un tratado separado abierto a los Estados partes en la Convención. Los estados que han pasado a ser partes en el protocolo facultativo reconocen la competencia del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Este es un grupo de 23 expertos independientes que se reúnen 3 veces al año. Ellos reciben las denuncias de personas comprendidas dentro de su jurisdicción que aleguen ser víctimas de las violaciones de los derechos consagrados en dicha convención. Cuestiones que se dan en el marco de las reclamaciones. Las reclamaciones atendidas por el comité en el marco del procedimiento de denuncia han comprendido cuestiones como: la primera es
la incapacidad de las autoridades del Estado, es decir, para poder proteger adecuadamente a las mujeres que son víctimas de violencia doméstica, esterilización forzada o los estereotipos que afectan el derecho a la mujer a un juicio imparcial y justo. 2. La ausencia de leyes y reglamentos, es decir, sobre el acceso al aborto terapéutico, como ejemplo. 3. Las condiciones de detención no adaptadas a las necesidades específicas de las mujeres, es decir, no se les da tratamiento médico, es inadecuado en relación con el embarazo, con el resultado de la muerte de la víctima. Dentro de las cuestiones adicionales de este procedimiento, podemos mencionar que las denuncias se considerarán inadmisibles no solo si están siendo examinadas por otro procedimiento de investigación o arreglo internacional, sino que también si ya han sido examinadas con arreglo a dicho procedimiento. Cuando el comité toma una decisión, que oficialmente esta la denomina dictamen, sobre el fondo de un asunto, también formula recomendaciones para la reparación que puede ofrecer el Estado parte. Las recomendaciones pueden ser de carácter general sobre cuestiones de políticas en el Estado parte o específicas, adoptadas al caso en cuestión. Dentro de los tipos de recomendaciones que formula el comité, podemos mencionar las siguientes. Las medidas para poner fin a las violaciones de los derechos de las víctimas, la restitución, la indemnización y la rehabilitación de la víctima. Reformas a la legislación y cambios en las políticas y las prácticas que construyan las violaciones de la Convención y también medidas para prevenir la repetición de la violación. El Estado parte debe de enviar en un plazo de 6 meses a partir de la fecha de que recibió la decisión y las recomendaciones del comité, una respuesta por escrito en la que explique con detalle todas las medidas que haya adoptado al respecto. El comité puede invitar posteriormente al Estado parte a presentar más información. Ello puede adoptar la forma de una actualización en el siguiente informe periódico del listado parte del comité. Seguimos con el procedimiento en virtud del protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En primer momento, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad fue aprobada el 13 de diciembre de 2006, la cual promueve el pleno ejercicio por las personas con discapacidad de sus derechos humanos y libertades fundamentales, y establece obligaciones en virtud de las cuales los Estados partes deben garantizar en la legislación y en la práctica el goce de estos derechos y libertades. El mecanismo para la presentación de denuncias de la Convención figura en su protocolo facultativo. Este se aprobó el mismo día. Se trata de un tratado separado abierto a los Estados partes en la Convención. Los Estados partes en el protocolo facultativo reconocen la competencia del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Este es un grupo de 18 expertos independientes que se reúnen 2 veces al año para recibir las denuncias de las personas que se encuentran bajo su jurisdicción y que alegan ser víctimas de las violaciones de la disposición de la Convención. Cuestiones adicionales. Podemos mencionar que las denuncias deben de presentarse por escrito o en un formato alternativo que permita transmitir una copia legible de su contenido al Estado parte. También las denuncias se consideran inadmisibles no solo si el mismo asunto está siendo examinado por otro procedimiento de investigación o arreglo internacional, sino también si ya han sido examinadas con arreglo a dicho procedimiento o por el propio comité. El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad aplica los criterios establecidos en los artículos 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
la cual reconoce la capacidad jurídica del autor o la presunta víctima, independientemente de que esta capacidad esté reconocida en el Estado parte contra el que vaya dirigida la denuncia. En virtud de su reglamento, el comité puede obtener por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas todo tipo de documentación de organizaciones del sistema de las Naciones Unidas u otros órganos que puedan ser de utilidad para el examen de la denuncia. En este caso, para preservar la equidad procesal, ambas partes tendrán la oportunidad de formular observaciones sobre esa documentación o información dentro de un plazo ya establecido. Procedimiento en virtud de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. La Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, esta fue aprobada el 20 de diciembre de 2006, la cual impone obligaciones en virtud de las cuales los Estados partes deben proteger a todas las personas de las desapariciones forzadas y luchar contra la impunidad por el delito de la desaparición forzada. Las obligaciones sustantivas figuran en la parte primera de la Convención en los artículos del 1 al 25. La Convención establece un mecanismo de presentación de denuncias y los Estados partes pueden hacer la declaración prevista en el artículo 31 de dicha Convención por la que reconozcan la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada. Este es un grupo de 10 expertos que son independientes, los cuales se reúnen 2 veces al año con el objetivo de examinar las denuncias de las personas que se encuentran bajo su jurisdicción y que aleguen ser víctimas de las violaciones por uno de esos estados de los derechos que se les reconocen en la Convención. Debemos de mencionar que la competencia del comité solo se extiende a las desapariciones forzadas que hayan iniciado con posterioridad a la fecha de entrada en vigor de la Convención. Es decir, que si un Estado pasa a ser parte en la Convención después de su entrada en vigor, sus obligaciones respecto al comité solo se extenderán a las desapariciones forzadas que hayan comenzado con posterioridad a la entrada en vigor de la Convención para dicho Estado. Es decir, que el comité se debe diferenciar del grupo de trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias. El órgano integrado por 5 expertos independientes establecidos en 1980 por la Comisión de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El grupo de trabajo examina las desapariciones forzadas presuntamente acaecidas en cualquier lugar del mundo. Sin embargo, a diferencia del comité, el mandato básico del grupo de trabajo no es vigilar la aplicación de la Convención en los Estados partes en ella, sino ayudar a las personas a determinar la suerte y el paradero de sus familiares desaparecidos. De las cuestiones adicionales podemos mencionar: 1. Que las denuncias se considerarán inadmisibles si el mismo asunto está siendo examinado en otra instancia internacional de examen o arreglo de la misma naturaleza. Cuando el comité comunica una denuncia a un Estado parte, este debe de ofrecer un plazo de 4 meses. Las explicaciones o las declaraciones escritas sobre la admisibilidad y el fondo, así como sobre cualquier tipo de reparación que se pueda haber proporcionado en el asunto en cuestión, en cualquier momento después de la recepción de una denuncia y antes de que se llegue a una conclusión sobre el fondo, el comité puede consultar la documentación pertinente de los órganos, los organismos especializados, los fondos, los programas y los mecanismos de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales. Esto con inclusión de las organizaciones o los órganos intergubernamentales regionales, así como las instituciones, los organismos o las oficinas del Estado, que pueden contribuir al examen del caso,
Sin embargo, el comité debe ofrecer al Estado y al autor de la denuncia la oportunidad de formular observaciones sobre la información dentro de un plazo ya establecido. Ahora hablaremos sobre el procedimiento en virtud de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares. Fue aprobada el 18 de diciembre de 1990, impone a los Estados partes la obligación de proteger y garantizar una amplia gama de derechos en nombre de los trabajadores migratorios y sus familiares. Las obligaciones sustantivas figuran en las partes 2 a 6 de la Convención, artículos 7 al 71. La Convención establece su propio mecanismo de presentación de denuncias. Los Estados partes pueden formular una declaración con arreglo al artículo 77, aceptando la competencia del Comité de Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. Un grupo de 14 expertos independientes que se reúnen 2 veces al año para examinar denuncias de particulares o grupos de particulares que aleguen ser víctimas de violaciones de los derechos que se les reconocen en la Convención. El mecanismo de presentación de denuncias entrará en vigor cuando 10 Estados partes en la Convención hayan hecho la declaración prevista en el artículo 77. Como el mecanismo de presentación de denuncias todavía no ha entrado en vigor, el Comité no ha elaborado un reglamento ni ha desarrollado una práctica en relación con las denuncias concretas. Una vez que el mecanismo de presentación de denuncias haya entrado en vigor, las personas que se encuentren bajo la jurisdicción de un Estado parte que haya hecho la declaración prevista en el artículo 77 o sus representantes podrán presentar una denuncia ante el comité alegando que el Estado parte ha violado sus derechos enunciados en la Convención. Las denuncias no serán admisibles si el mismo asunto ha sido o está siendo examinado de conformidad con otro procedimiento internacional de investigación o arreglo. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Fue aprobado el 16 de diciembre de 1966. Expondremos cuáles son las obligaciones por medio de que se realizan las denuncias, detalle a continuación. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado el 16 de diciembre de 1966, impone obligaciones en virtud de las cuales los Estados partes deben adoptar medidas individualmente y con la asistencia y la cooperación internacional, hasta el máximo de los recursos de que dispongan, con vistas a lograr progresivamente el pleno ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales. El mecanismo para la presentación de denuncias del pacto figura en su protocolo facultativo, que se aprobó el 10 de diciembre de 2008. Se trata de un tratado separado abierto a los Estados partes en el pacto. Los Estados partes en el protocolo facultativo reconocen la competencia del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, un grupo de 18 expertos independientes que se reúnen 2 veces al año para recibir las denuncias de las personas que se encuentran bajo su jurisdicción y que aleguen ser víctimas de violaciones de los derechos que se les reconocen en el pacto. En 2012, el comité aprobó el reglamento provisional que se aplicará a las denuncias presentadas en virtud del protocolo facultativo. En virtud del protocolo facultativo, el comité puede facilitar la solución amigable de las denuncias que se le presenten en cualquier momento del procedimiento y antes de la decisión final sobre el fondo, y los Estados partes deben adoptar las medidas necesarias para garantizar que las personas bajo su jurisdicción no sean objeto de ningún tipo de malos tratos o intimidación como consecuencia de cualquier
comunicación con el comité en relación con una denuncia que le hayan presentado. Si el comité recibe información fidedigna de que un Estado parte no ha cumplido esta obligación, puede pedirle que dé explicaciones y adoptar medidas para poner fin a la situación. El comité puede, en caso necesario, negarse a examinar una denuncia si el autor no ha sufrido un perjuicio claro, a menos que el comité considere que la denuncia plantea una cuestión grave de interés general. Procedimiento de solución amigable. Este se llevará a cabo sobre la base del consentimiento de las partes y tendrá carácter confidencial. El comité puede dar por terminada su facilitación del procedimiento si llega a la conclusión que el asunto no es susceptible de resolución o una de las partes no da su consentimiento, decide suspenderla o no muestra la voluntad necesaria para llegar a una solución amigable sobre la base del respeto de las obligaciones establecidas en el pacto. Una vez que ambas partes hayan acordado expresamente una solución amigable, el comité adoptará una decisión con una exposición de los hechos y de la solución alcanzada. En todos los casos, la solución amigable se debe basar en el respeto de las obligaciones establecidas en el pacto. Si no se logra una solución amigable, el comité proseguirá al examen de la denuncia de acuerdo con el procedimiento habitual. Cuestiones adicionales. El protocolo facultativo estableció un plazo para la presentación de denuncias ante el comité. Las denuncias se deben presentar en el plazo de un año a partir de la fecha en que se agotaron los recursos internos, a menos que el autor pueda demostrar que era imposible hacerlo. En cualquier momento, después de la recepción de una denuncia y antes de que se llegue a una conclusión sobre el fondo, el comité puede consultar la documentación pertinente de los órganos, los organismos especializados, los fondos, los programas y los mecanismos de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales, incluidas las de los sistemas regionales de derechos humanos, que puedan contribuir al examen del caso siempre que el comité conceda al Estado parte y al autor de la denuncia la oportunidad de formular observaciones sobre dicha documentación. Al examinar las denuncias, el comité considerará hasta qué punto son razonables las medidas adoptadas por el Estado parte en relación con la efectividad de los derechos enunciados en el pacto. Al hacerlo, el comité tendrá presente que el Estado parte puede adoptar toda una serie de medidas de política con este fin. Procedimiento en virtud del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones. La Convención sobre los Derechos del Niño fue aprobada el 20 de noviembre de 1989. Impone la obligación a los Estados partes de respetar los derechos del niño. Las obligaciones sustantivas se exponen en la parte 1 de la Convención, artículos 1 al 41, así como en su protocolo facultativo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, y su protocolo facultativo relativo a la participación de niños en los conflictos armados. El mecanismo para la presentación de denuncias de la Convención figura en su protocolo facultativo relativo a un procedimiento de comunicaciones, que fue aprobado el 19 de diciembre de 2011. Se trata de un tratado separado abierto a los Estados partes en la Convención y sus dos protocolos facultativos sustantivos. Los Estados partes en el protocolo facultativo relativo a un procedimiento de comunicaciones reconocen la competencia del Comité de los Derechos del Niño, un grupo de 18 expertos independientes que se reúne 3 veces al año para recibir las denuncias de las personas que se encuentren bajo su jurisdicción y que aleguen ser víctimas de violaciones de los derechos que se les reconocen en la Convención y sus dos protocolos facultativos sustantivos.
En enero de 2013, el Comité aprobó el reglamento que se aplicará a las denuncias presentadas en virtud del protocolo facultativo. Las denuncias pueden ser presentadas por personas o grupos de personas que afirmen ser víctimas de violaciones de la Convención y o sus protocolos facultativos sustantivos, independientemente de que su capacidad jurídica esté reconocida en el Estado parte contra el que vaya dirigida la denuncia. Las denuncias también pueden ser presentadas por sus representantes designados o por otras personas que actúen en nombre de las presuntas víctimas con su consentimiento expreso. De conformidad con el reglamento del comité, en caso de que haya preocupación porque la presentación, a pesar del consentimiento de la víctima, pueda ser resultado de presión o incitación indebida, el comité puede solicitar información o documentos adicionales, incluso de terceros, que demuestren que la presentación de una denuncia en nombre de la presunta víctima no es el resultado de presión o incitación indebida y se hace en el interés superior del niño. Las denuncias pueden presentar en nombre de la presunta víctima sin su consentimiento expreso, siempre que el autor de la denuncia pueda justificar su acción y el comité considere que se hace en el interés superior del niño. Se puede informar a la presunta víctima en cuyo nombre se presente la denuncia sobre su contenido y sus opiniones se deben tener debidamente en cuenta de conformidad con su edad y madurez. El comité puede facilitar la solución amigable de las denuncias que se le presenten. Las soluciones amigables se deben basar en el respeto de las obligaciones establecidas en la Convención y o sus protocolos facultativos sustantivos. El comité no aceptará ninguna solución amigable que no se base en el respeto de tales obligaciones. Cuestiones adicionales. El protocolo facultativo establece un plazo para las comunicaciones iniciales. Las denuncias se deben presentar en el plazo de 1 año a partir de la fecha en que se agotaron los recursos internos, a menos que el autor de la denuncia pueda demostrar que era imposible hacerlo. Las denuncias son inadmisibles si la misma cuestión ya haya sido examinada por el comité o ha sido o está siendo examinada de conformidad con otro procedimiento de investigación o arreglo internacional. El comité puede decidir invitar al autor de la denuncia y o la presente víctima, así como a representantes del Estado parte afectado, a fin de que proporcionen en persona o por videoconferencia o teleconferencia aclaraciones adicionales o respondan preguntas sobre el fondo del caso, siempre que el comité estime que ello redunda en el interés superior del niño. Toda audiencia se celebrará a puerta cerrada. Las audiencias de las presuntas víctimas no se celebrarán en presencia de representantes del Estado, salvo que las presuntas víctimas así lo soliciten y el comité estime que redunda en el interés superior del niño. El comité garantizará el procedimiento en los que se tengan en cuenta las necesidades del niño en las audiencias de las presuntas víctimas y velará porque sus opiniones se tengan debidamente en cuenta de conformidad con su edad y madurez. Esta ha sido toda nuestra presentación, esperamos haya quedado todo claro y gracias por la atención prestada.